Seguimos con el ejercicio 4. Ahora vamos a hacer esta integral, ¿sí? Vamos a elegir las integrales más difíciles como para poder seguir trabajando. La idea es hacer e elevado a la coseno de x, ¿sí? Todo esto multiplicado por seno de x. Bien, entonces tenemos que resolver este problema que que se nos presenta acá. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué técnicas vamos a aplicar en este caso? Acuérdense que este tipo de integrales se pueden resolver por sustitución simple. Entonces, vamos a tratar de recordar cuáles eran los pasos más importantes. En la sustitución simple, nosotros lo que tenemos que hacer es elegir una parte de la función que vamos a tomar como referencia y luego que su derivada va a estar dentro de la función. Entonces, pensemos qué partes tenemos acá. Por un lado vamos a llevar una parte A, que es el seno de x, por ejemplo, ¿no? Seno de x. La parte B, que es coseno de x, que es esta otra parte que ustedes ven acá arriba. Y luego una parte C, que es e a la x, donde nosotros tenemos una composición de C compuesta con B, ¿sí? E a la coseno de x. Entonces, cuando calculamos las derivadas de cada una de esas partes, observen, por las tablas de derivadas, ¿no? Primera derivada nos va a dar coseno de x. De la parte B nos va a dar menos seno de x, ¿sí? Y de la parte C nos va a dar e a la x igual. Entonces, pensemos lo siguiente. De las dos partes, de las tres partes, es decir, donde hay un patrón donde se cumpla esto, ¿sí? Que esté una parte de la función y su derivada. Y eso ocurre en la parte de, si ustedes se fijan, de seno. ¿Por qué? Yo podría elegir, por ejemplo, ¿sí? Si yo elijo que esta parte sea mi parte a reemplazar, sea mi parte u, ¿sí? Que va a ser este seno de x, cuando yo lo derive voy a tener el coseno de x. Pero acá hay un problema, porque la derivada va a estar arriba, ¿sí? Va a estar arriba del exponente, y eso no tendría tanto sentido, si no es tan práctico. Es una mejor opción si nosotros, en vez de usar u como esto, tomamos u como si fuera el coseno de x. ¿Por qué? Porque como b es esa parte b, que es coseno de x, su derivada es menos seno de x. O sea, es una función afín con un menos 1 adelante que nos molesta. Digamos que lo podemos sacar fuera de la integral sin problemas. Entonces, dado que esto es así, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Nosotros elegimos u como que va a ser ese coseno de x, ¿sí? Por lo tanto, cuando lo derivemos, esto nos va a quedar menos seno de x diferencial x. Entonces, la moraleja de eso es que todo esto, ¿sí? Va a ser menos el diferencial de u, ¿sí? Menos el diferencial porque saco el menos de este lado. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación en ese sentido? ¿Sí? ¿Cómo va a quedar esta integral? Vamos a tener e a la u, a esa nueva sustitución que hicimos, por menos 1 y todo el seno diferencial de x, que es diferencial de u. Fíjense que ahora quedó bastante más simplificado la situación. Entonces, este menos 1 se cumple la regla de que podemos sacarlo fuera de la integral multiplicando, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 1, ¿sí? Por la integral de e a la u diferencial de u. Y ustedes habrán visto, ¿sí? Por tabla, que nosotros cuando tenemos la integral de e a la x diferencial de x, esto nos da nuevamente e a la x más una constante, ¿sí? Entonces, pequeña cuestión a tener en cuenta. Entonces, en este caso va a ser la misma, esta integral el resultado va a ser el mismo, menos 1 por e a la u más la constante. Y ahora llegó el momento de hacer la sustitución correspondiente de sacar este u del medio. Entonces esto nos va a quedar como menos e a la coseno de x, ¿sí? Más la constante. Y ahí termina el resultado de esta integral. Vamos a seguir viendo un par de casos más. Por ejemplo este, ¿sí? Donde nosotros acá tenemos la integral de coseno del logaritmo natural de x sobre x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, vamos a volver a hacer el mismo tipo de análisis que hicimos al principio, ¿sí? Primero tenemos, ¿qué elementos tenemos en esta integral? Por ejemplo, una parte, vamos a llamarla coseno de x, ¿sí? Otra parte cuya derivada, en este caso va a ser menos seno de x, ¿sí? Otra parte que podemos llamar logaritmo natural de x, cuya derivada, ¿sí? Va a ser 1 sobre x. Y luego tenemos la parte x, o 1 sobre x, que sería todo esto, cuya derivada va a ser menos 1 medio de x a la menos 2. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros, a ver, vamos a tratar de visualizar y ver qué es lo que tenemos acá enfrente para seguir trabajando? En este caso, como ustedes observan, ¿sí? La idea es que lo más sencillo es tratar de que nuestra sustitución sea en el orden del logaritmo natural, ¿sí? Porque justamente tanto la parte como el logaritmo natural quedan en la función. Entonces, vamos a utilizar nuestra parte a sustituir, va a ser esta u que nosotros vemos acá, ¿sí? Que es el logaritmo natural. Por lo tanto, eligiendo la parte a sustituir como el logaritmo natural, la derivada, ¿sí? El diferencial de u, en este caso, el diferencial de u nos va a quedar diferencial de x sobre x, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener que todo esto, vamos a ponerlo en otro color, todo esto, ¿sí? Es diferencial de u. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Observen, ¿sí? Igualamos acá, esta ecuación nos va a quedar, ¿sí? La integral de coseno de u, que es esa función, por diferencial de u. ¿Y cómo resolvemos esto ahora? ¿Sí? La integral de coseno es la integral de coseno nos va a quedar como seno, ¿sí? Por tabla. Entonces en este caso vamos a tener seno de u más la constante, ¿sí? Y ahí llegó el momento de reemplazar por el u original, que es el logaritmo natural. Entonces nos vamos a tener finalmente que es seno del logaritmo natural de x más la constante, ¿sí? Y este es el resultado finito, ¿sí? De la integral. Vamos a hacer un caso más. Entonces ahora nos toca este caso, que es el de la integral de x al cuadrado por coseno de x al cubo. Vamos a repetir el análisis que hicimos anteriormente. Entonces en este caso tenemos una parte a, que va a ser este x al cubo que tenemos acá, ¿sí? De este x al cubo, su derivada nos va a quedar como 3 por x al cuadrado. De vuelta a otra parte b, ¿sí? Que es el x al cuadrado, que es esta parte suelta que tenemos acá, cuya derivada nos va a dar 2x. Y finalmente tenemos la última, que es la de coseno, ¿sí? Que en este caso nos queda coseno de x, cuya derivada nos va a dar en seno, ¿sí? Menos seno de x. Entonces, vamos a tratar de hacer un poquito de estrategia, de ver cuáles de las opciones nos conviene más. En este caso, la que nos conviene más va a ser, si ustedes se fijan, cuál es aquella donde tenemos tanto la función como la derivada, es la opción A. Porque fíjense, tenemos una parte que va a tener x al cubo acá, y luego la parte de la derivada que es x al cuadrado, que la tenemos en ese sentido. Entonces vamos a elegir, ¿sí? En este caso lo vamos a poner de este lado. Esto que está acá va a ser la parte u. Y luego, si ordenamos un poco esto, si ustedes lo observan, ¿sí? Nosotros vamos a ver que u va a ser ese x al cubo. Por lo tanto, cuando nosotros lo derivemos respecto de x, en este caso va a ser 3 por x al cuadrado. Si nosotros lo que hacemos es, tratamos de despejar diferencial de x, ¿sí? De esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Diferencial de x nos va a quedar como diferencial de u sobre 3x al cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar ambas partes, ¿sí? Entonces en este caso esta ecuación, ¿sí? Seguimos acá abajo, nos va a quedar, observen, la integral de x al cuadrado por coseno de u, ¿sí? Y diferencial de x ponemos diferencial de u sobre 3x al cuadrado. Entonces este x al cuadrado y este x al cuadrado se nos van. El 3, que es un tercio, lo podemos sacar fuera de la integral, nos va a quedar como un tercio, ¿sí? De la integral de coseno de u, diferencial de u. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo nos va a quedar esto, ¿sí? Pero esto ya es bastante más manejable de lo que veníamos viendo antes. Entonces esto nos va a quedar de un tercio de la integral de coseno de u, diferencial de u, ¿sí? Donde nosotros habíamos dicho que u nos había quedado x al cubo, primitiva de coseno, en este caso nos va a quedar como seno, ¿sí? Seno de u más la constante. Obvio que, aclaración que no hicimos antes, siempre que se va a reemplazar la sustitución, eso se hace cuando ya la integral se resolvió, ¿sí? Se hace al final de todo. Entonces ahí tenemos un tercio de seno, ¿sí? De x al cubo, todo esto más la constante. Y esta es la integral de la función definida.
Entonces bien, estos son todos los casos. Espero que os haya gustado y por favor, si les gustó, les pido suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias.